En este canal te invito a reflexionar diversas formas de ver la vida con una mente abierta. Comenzamos. En la madrugada del lunes 16 de julio de 1990, Liliana Rivera Garza, una mujer de apenas 20 años, murió asesinada a manos de Ángel González Ramos, su expareja, quien jamás ha sido llevado ante la justicia y ha vivido en total impunidad desde entonces. En ese tiempo aún no estaba tipificado el feminicidio, delito que apenas cumplía su primera década de existir en nuestro sistema penal mexicano, y se refiere a la muerte violenta de la mujer por razones de género. El feminicidio es la forma más extrema de violencia contra la mujer y una de las manifestaciones más graves de la discriminación hacia ellas. Justicia, palabra tan carente de sentido en un país en el que, a pesar de estar tipificado el delito de feminicidio en el artículo 325 del Código Penal Federal, registra un promedio de 10 asesinatos de mujeres diarios. De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública, tan solo en febrero de 2022 se perpetuaron 80 feminicidios. La cifra de 1.006 feminicidios es la más alta al cierre de cualquier año desde que Andrés Manuel López Obrador es presidente. En 2018, el último año de Enrique Peña Nieto, como presidente, hubo un total de 917 asesinatos de mujeres. En este contexto, Cristina Rivera Garza nos otorga el invencible verano de Liliana, un elogio fúnebre integrado narrativamente por una denuncia, una exigencia de justicia, una crónica del viacrucis, de la burocracia inepta, de la ausente aplicación de la ley, un manifiesto de sororidad y un retrato literario de Liliana. Aunque recientemente tipificado el 14 de junio de 2012, el feminicidio se ha normalizado, lo que ha desatado la indignación de nueva cuenta, una indignación compartida en donde las mujeres somos ellas en el pasado y somos ellas en el futuro, y somos otra vez a la vez. El asesinato impune de Liliana ha quedado archivado en un expediente perdido en el limbo administrativo, del cual solo es posible acceder a una hoja solitaria donde se listan las 3 instancias que podrían tener o no tener detenido. La autora, narradora o cualquier familiar de una víctima de feminicidio han pasado 22 años. ¿Quién tiene derecho a decidir cuánto tiempo es mucho tiempo y cuánto es poco? Cuando al feminicidio se le denominaba crimen pasional, este iba acompañado del juicio inmediato del Tribunal de la Superioridad Moral. Eso le pasa por andar de, ya saben qué, ella se lo buscó, eso le pasa a las que no se portan bien, es que ella provocó a su pareja. A propósito del asesinato de Lesbi Berlín Osorio, ocurrido el 3 de mayo de 2017, recriminalizado por el Tribunal de las Hordas Moralmente Superiores, Rivera Garza nos recuerda lo dicho por la madre de Lesbi. Ni drogadicta, ni peda, ni puta, una muchacha joven, nada más, nada menos, un cuerpo pleno de goce, dueño de su propia libertad. La única culpa de Lesbi había sido ser mujer. Lo que distingue a la violencia doméstica, especialmente al homicidio de pareja de cualquier otro crimen, es el amor. Apunta Rivera Garza a partir del libro Ningún otro acto de violencia extrema se alimenta de una ideología tan diseminada como compartida. México es el país en donde las canciones aún ensalzan a hombres que en arrebatos de celos o a la menor provocación asesinan mujeres, en donde se normalizan y celebran los piropos, esa denigración pública emitida hacia las mujeres en cualquier espacio en donde haya un hombre que se sienta con el poder y derecho para gritarlo, en donde está prohibido no llorar para no parecer vieja, o en donde el que llega al último es vieja, en donde ser mujer es sinónimo de debilidad, miedo, emocionalidad, inferioridad. En este país es necesario
un lenguaje capaz de identificar factores de riesgo, lo que haya significado una lucha heroica cuyos triunfos le corresponden sin duda a activistas empecinadas en cuestionar la endémica desigualdad de género. En este libro se narra el primer contacto de Liliana con su asesino cuando ella escribió el nombre de Ángel González Ramos el domingo 10 de junio de 1984, es decir, desde aquel día nublado con algo de lluvia hasta la funesta madrugada de su asesinato en 1990. Liliana regresaba una y otra vez a una relación que le ofrecía inestabilidad y daño. Rivera Garza propone dos preguntas alternativas. ¿Por qué regresa Liliana una y otra vez la mujer a su depredador? ¿Y cuál es la reacción más lógica cuando alguien es atacado por un oso? La respuesta a la primera pregunta abre el campo de lo mucho que hay todavía por saber acerca de las masculinidades atrofiadas en un contexto matriarcal, mientras que la segunda nos lleva directamente a un momento de decisión, de vida o muerte, en donde las mujeres se quedan porque tienen miedo de provocar a su agresor porque ven que el oso se aproxima. Las mujeres se quedan porque quieren vivir. La mujer que quiere vivir se resigna sacrificándose a permanecer con su agresor. En este libro, en El invencible verano de Liliana, la autora y las voces ausentes y presentes de las víctimas de feminicidio al unísono afirman de manera tajante: Ángel ejerció violencia letal espeluznante sobre el cuerpo de mi hermana guiado por el odio de género, el odio contra la independencia y la libertad de las mujeres. Este libro es un hito de la literatura, tanto por su condición elegíaca como su convicción militante, un necesario cuestionamiento a una realidad vergonzante y violenta que no encuentra respuesta en la incapacidad gubernamental, en la demagogia oportunista que desecha las legítimas denuncias feministas ante el recrudecimiento del machismo destructor de un país agresor, violador, patriarcal y asesino con vocación de cementerio. Un texto dolorosamente fundamental. La escritora mexicana Cristina Rivera Garza ha clamado contra la violencia machista, tema central de su última obra, durante la entrega en Santiago de Chile del Premio Iberoamericano de Letras José Donoso, que el año pasado le otorgó la Universidad de Talca. Durante la ceremonia de premiación, que se pospuso hasta 2022 por la COVID-19, se ha referido a su última obra, El invencible verano de Liliana, en la que relata el asesinato machista de su hermana en México. Había batallado durante años para escribir la única historia que quería escribir, el relato de la vida luminosa de mi hermana, cegada en flor a los 20 años, cuando estaba terminando su carrera. A los que perdemos un ser amado a manos de la violencia de género, nos persigue un duelo silencioso y silenciado al mismo tiempo. Residente en Estados Unidos desde 1989 y célebre por la reconocida obra Nadie me verá llorar, Rivera Garza ha recibido la prestigiosa distinción que reconoce el trabajo y trayectoria de escritores del habla hispana y portuguesa. Su escritura se ha convertido en las últimas décadas en referencia en el ámbito hispanohablante. La suya es una voz poética, crítica y nómada, siempre improbable, inesperada y sorpresiva. Cada libro de Cristina Rivera Garza es una valiente aventura que conjuga contemporaneidad y atavismos. Oriunda del estado de Tamaulipas, Rivera, de 57 años, se destaca por su prolífica obra que abarca desde las novelas hasta ensayos, cuentos y poesía. Es catedrática en el Colegio de Artes Liberales y Ciencias Sociales de la Universidad de Houston, en Texas, y recibió otros galardones como el Anna Seghers para literatura latinoamericana. La autora comenta que su hermana, Liliana Rivera Garza, fue asesinada cuando tenía 20 años. Estudiaba arquitectura en la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, habitaba en la planta baja de una casa en Azcapotzalco
Gozaba de absoluta libertad para estudiar, trabajar y relacionarse con algunos de sus compañeros de la carrera, que se fueron haciendo sus amigos, e incluso encontró pareja entre algunos de ellos. Joven, simpática, inteligente, curiosa, responsable y apasionada del mundo que le rodeaba. Su exnovio, Ángel González Ramos, la mató durante la madrugada del 15 de julio de 1990. Y aunque Liliana fue víctima de feminicidio, cuando este delito todavía no se tipificaba, nunca se marchó completamente de este mundo, pues dejó una parte de ella a través de sus cartas, notas, poemas, ideas y demás pensamientos que escribió a lo largo de su breve existencia. Elementos todos que 3 décadas después se convertirían en fuentes de información primordiales para que su hermana, la reconocida escritora Cristina Rivera Garza, las utilizara en la elaboración de un libro acerca de su muerte. Este libro representa más que una biografía novelada, pues constituye un manifiesto de denuncia en contra de la violencia misógina que le ha quitado la vida a cientos de mujeres en las últimas décadas. Al mismo tiempo es una obra literaria impecable que documenta el riguroso proceso de investigación que cualquier historiadora o historiador tiene que llevar a cabo para poder reconstruir y explicar el pasado. En algún punto este se asemeja al oficio de un detective. Dividido en 11 capítulos, este libro no solamente enuncia el dolor, tristeza y frustración por la pérdida de Liliana, sino que también plasma los momentos de alegría, felicidad y dicha que pasó junto a su familia, amigos y conocidos, los cuales no dudan en describirla como una chica audaz, sociable, intelectual y entregada a lo que más quería. Lili, como también gustaba de llamarle sus seres queridos, nunca dejó de vivir al máximo sus experiencias. Se tratara de ir al cine, viajar a alguna playa del Pacífico, tomar fotografías o nadar. Todo esto se terminó cuando Ángel, quien la hostigaba y vigilaba durante varios meses, decidió saltar la barda de su domicilio, usar una escoba como llave para entrar a su cuarto y asesinarla. Desde julio de 1990, fecha en que la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal le giró una orden de aprehensión por homicidio, hasta el día de hoy no ha podido ser detenido. Un feminicida que durante 30 años ha gozado de plena libertad a pesar de estar completamente identificado. Huelga decir que leer este relato descarnado duele. Sin embargo, muy seguramente fue muchísimo más doloroso escribirlo. Su hermana así lo expresa en cada una de sus páginas. Frase tras frase, la autora no deja de transmitir la permanente sensación de impotencia y dolor anclado por 2 años, sedimentado en terroríficos recuerdos que no se marcharán jamás. Pero también hay que reconocer el hermoso homenaje que Rivera Garza le hizo a su hermana pequeña, porque contra todas las implicaciones permitió que Liliana hablara y nos contara una parte de su vida, posibilitando descubrir una pequeña parte de sus más íntimos sueños, deseos, miedos y secretos, haciéndonos saber que en realidad ella era la escritora de su familia, una joven que nunca abandonó el papel y la tinta para comunicar lo más profundo de sus sentimientos. Y eso es lo que siempre la mantendrá viva, su recuerdo presente contado por ella misma, tal y como lo resumió en la frase que citó de Albert Camus: en lo más profundo del invierno aprendí, al fin, que había en mí un invencible verano. Es mucho trabajo, es mucha convicción, es mucha generosidad de muchas personas lo que lo hace posible. Es por eso que estoy muy agradecida. Cada ocasión que estoy en público es para dedicarle todo mi trabajo a Liliana Rivera Garza, mi hermana, que en su momento le dediqué este premio a ella y lo recibo también en su nombre, señaló la mexicana durante la ceremonia. En septiembre del año pasado, el jurado decidió por unanimidad que Cristina Rivera Garza debía ser condecorada con esta distinción.
La escritora recibió una medalla, un diploma y $50,000, alrededor de 989,000 pesos mexicanos. La escritura de Rivera Garza en El invencible verano de Liliana fue definida como versátil, comprometida, crítica, inesperada y sorpresiva. Por su parte, la mexicana señaló que se trata de la única historia que le interesaba contar. He batallado durante años para escribir la única historia que quería escribir, el relato de la vida luminosa de mi hermana, cegada a los 20 años. Este es un libro que retrata el terrorismo de pareja. La autora indicó que escribió este libro porque ahora contamos con una conversación pública en la cual las mujeres víctimas de feminicidio no son inmediatamente culpadas por el mismo. El 16 de julio de 1990, Liliana Rivera Garza fue víctima de un feminicidio. Era una muchacha de 20 años. Es una excavación en la vida de una mujer brillante y audaz que careció como nosotros mismos, como todos los demás, del lenguaje necesario para identificar, denunciar y luchar contra la violencia sexista y el terrorismo de pareja que caracteriza a tantas relaciones patriarcales. Rivera Garza cuenta que es muy importante notar que la figura del feminicidio entra en el Código Penal en México hasta el 14 de junio de 2012 y con eso ha ayudado a aclarar legalmente un lenguaje que ha sido usado de manera estereotípica e indiscriminadamente para culpar a las víctimas y exonerar a los responsables criminales, a los feminicidas. Como estos son crímenes en los que se mezcla el lenguaje del amor romántico, el lenguaje de las pasiones, ha sido difícil encontrar una manera clara, un lenguaje claro y preciso para identificar los momentos de peligro, los momentos en los que este peligro puede convertirse en un peligro mortal. No es un logro menor, no es algo que pueda pasar desapercibido. A gran parte de los feminicidios que se cometieron antes de esa fecha se les llamó crímenes de pasión, se les llamó ¿para qué se viste así?, se les llamó una mujer siempre tiene que darse su lugar, se les llamó algo debió haber hecho para acabar de esta forma, se le llamó sus padres la descuidaron, se le llamó la chica que tomó mala decisión, se le llamó incluso se lo merecía. Ahora indica ella que escribe este libro porque ahora contamos con una conversación pública en la cual las mujeres víctimas de feminicidio no son inmediatamente culpadas por el mismo, aunque todavía hay gente que lo ve así, y porque poco a poco nos estamos haciendo de las herramientas para reconocer con presteza, con pericia, ese tipo de conductas. Añade que se tiene una historia muy larga de feminicidios y que hemos hablado poco del duelo. Hemos perdido a muchas mujeres de manera violenta y el duelo, cuando se hace en estas condiciones, es un proceso muy difícil y muy perverso, precisamente porque hay un lenguaje hegemónico patriarcal que invita y que obliga a culpar a las víctimas. Es difícil hablar de estas historias en toda su complejidad. Yo creo que yo me explico así porque ha sido tan difícil en estos años hablar de una historia que para mí es fundamental, es el centro de mi vida, el centro de mis actividades como escritora también. Es un libro que había intentado escribir varias veces y que no lo logré hasta ahora, en relación a los 30 años que hacía duelo y a este duelo en particular en que las familias suelen culparse. Se culpan no porque ellos lo deseen así, sino porque ahí hay una presión social que inmediatamente culpa a las chicas. ¿Y por qué consultar una carpeta de investigación después de 30 años? La autora comenta que la tomó desprevenida y que la obligó en ese instante a tomar una posición. Para ella fue importante que se hiciera esa pregunta. ¿Por qué? Yo por supuesto quería saber, quería enterarme. No solo quiero saber por saber, y creo que era la pregunta que la voz me estaba haciendo por teléfono. No sé de quién sería, pero realmente me obligó a ser muy clara y a decir lo que digo en este libro, que quiero justicia.
La escritora, egresada de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, afirma que el libro de Lili lo había querido escribir como ficción, había hecho varios intentos y ninguno me había gustado. Sabía que no era el libro que yo quería, pero cuando tuve finalmente el valor de abrir las cajas con sus pertenencias y encontré este archivo que ella había construido acerca de sí mismo, tan meticulosamente, guardando tanto papelito, escribía o le llegaba, me di cuenta que allí estaba su voz y que lo que yo tenía que hacer era seguir su voz. Cristina Rivera Garza dice que le debe muchísimo a los distintos feminismos, de las movilizaciones de mujeres, de que hayan creado un lenguaje que ahora me permite escribir este libro. Por muchos años no pude articular una historia compleja, fuera del estereotipo, una historia materialmente cercana a la experiencia, y yo creo que eso es algo distinto ahora que tenemos una movilización visible. Todas estas chicas con una rabia tan legítima, que han crecido en ciudades y países que no les garantizan su seguridad, que han vivido siempre como en un estado de guerra, y yo creo que han sido generosas con su tiempo y su energía para ir demandando justicia y al demandar justicia. Rivera Garza escribe en su libro: ni Liliana ni los que la quisimos tuvimos a nuestra disposición un lenguaje que nos permitiera identificar las señales de peligro. Esa ceguera que nunca fue voluntaria sino social ha contribuido al asesinato de cientos de miles de mujeres en México y en el mundo. Cristina Rivera Garza recorre las calles de Ciudad de México, los túneles por los que corren los vagones del metro, y recuerda la leyenda de Quetzalcóatl, quien tuvo la tarea de rehacer la especie humana. Para lograrlo, descendió al subsuelo y recuperó los huesos de hombres y mujeres muertos en épocas pasadas. Pero Quetzalcóatl no conocía los caminos del Mictlán y tuvo que pedir ayuda a miles de hormigas que lo guiaron por pesadizos oscuros hasta los restos humanos. Una vez encontró las tumbas, las hormigas le ayudaron a cargar uno a uno los huesos necesarios para la reconstrucción de la humanidad. Las hormigas también llevaron granos de maíz que al llegar a la superficie alimentaron a una nueva generación de hombres y mujeres. Cristina Rivera Garza recorre, como las hormigas guías del Mictlán, los despachos judiciales en busca del expediente de su hermana. Busca entre amigos y conocidos de Liliana un testimonio que permita reconstruir la historia de su vida y de su muerte. Quiere justicia. Este libro es el recuento de la búsqueda del relato justo de la víctima de feminicidio, de la narración digna de Liliana Rivera Garza. Para conseguirlo es necesario hacer un trabajo meticuloso que recoja el testimonio colectivo, porque no basta con oír lo que dijeron otros ni lo que apareció en los periódicos a la mañana siguiente del crimen. Es necesario desoír las versiones que añaden más dolor. Como dice Antonio Rivera Peña, padre de Liliana, al negarse a traer al reino de los vivos las versiones que revictimizan a su hija. No me preguntes, por favor, no puedo repetirlas. Las palabras que utilizaron los de la Procuraduría ensucian la vida de nuestra hija. El libro entonces se hace una pregunta fundamental: ¿cómo narrar el dolor de las víctimas? ¿Cómo representar su sufrimiento de manera que el relato no añada más dolor a lo que ocurrió? ¿Cómo construir un tejido que no se ponga del lado del victimario, no en términos morales, eso no está en discusión, sino estéticos? Se trata, en primer lugar, de impugnar los relatos que se hacen de mujeres víctimas de violencia de género, contestar con vehemencia todos los andaba sola por la noche, ¿por qué no lo dejó antes? Le había dicho que era trans antes de que se fueran juntos, y todos los giros que sugieran que la víctima tuvo algo de responsabilidad en la violencia que le fue infligida. Oímos de nuevo al padre de Liliana cuando afirma: siempre he creído en la libertad porque solo en la libertad podemos conocer de qué estamos hechos. La libertad no es el problema son los hombres. Sobre todo, se trata también de construir una mirada que no se valga de la violencia,
de los cuerpos adoloridos de las mujeres para buscar en el lector alguna emoción que lo anime a seguir adelante en la lectura. No usar la violencia contra las mujeres de ningún modo, porque no hay muerte útil, no hay violencia que sirva de algo, ni en la vida ni en el relato. En este sentido, el libro contesta con inteligencia y cuidado la pregunta que abre. Así como El invencible verano de Liliana es una búsqueda por el relato digno, es también un señalamiento de la importancia de construir un lenguaje común que permita identificar y actuar sobre la violencia de género. Podemos decir feminicidio, depredador, terrorismo de pareja. Poner esas palabras tanto en lo público como en lo privado es construir un cerco lingüístico y conceptual que protege a las mujeres. En este sentido, el recuento de la autora está dolorosamente atravesado por el lamento de que en la década de los 90 casi ninguna mujer tenía las palabras para reconocer el peligro que las acechaba, que su hermana no vivía en un país que hubiera construido un marco cultural y penal para identificar la acechanza del feminicidio. Hoy lo tenemos. No todas, cada vez más mujeres lo tienen, pero es necesario seguir expandiendo el cerco de protección. Este libro es un camino en esa dirección. Este libro intenta traer a la superficie del mundo la presencia de la hermana, pero es también el testimonio tangible de la ausencia incontestable, un documento que se encuentra en cada página con la imposibilidad. Tal vez una de las dimensiones más interesantes o difíciles de las decisiones editoriales que se tomaron en torno a este libro sea la de incluir la materialidad del archivo de Liliana en el texto. Cómo poner las cartas que escribía a sus amigas y transmitir los años en que fueron escritas, el tiempo que estuvieron guardadas en una caja, las emociones con las que un adolescente las escribió, cómo transmitir al lector la materialidad de las calcomanías compradas en una papelería mexicana hace 3 décadas. Para salvar esta distancia entre la realidad y el relato, se decidió crear una tipografía a partir de la letra manuscrita de Liliana, de la forma en que cerraba las AES y lanzaba el trazo de la Y más abajo de la línea del renglón. Aunque la intención es clara, diferenciar las voces de las dos hermanas, la que escribe y la que está ausente, el intento de graficar la escritura manual, disuena con la escritura impecable y medida de Cristina Rivera Garza. Tal vez esa tipografía que pretende acercarse a la letra de la joven ausente sea la evidencia de que la muerte es siempre irrevocable. Así, pretendamos a través del relato o la religión que hay formas de atenuar su designio. El invencible verano de Liliana es la búsqueda por revertir el golpe de la muerte. Es el camino de las hormigas que trae los muertos del Mictlán para construir una nueva humanidad. Una en la que las mujeres no mueran desproporcionadamente a manos de sus exparejas o de sus familiares. Una en la que todas podamos señalar los peligros que nos acechan. Una en la que la justicia actúe preventivamente. Ninguna muerte es útil, pero tal vez este testimonio colectivo lo sea. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back.